¿Listo? Gracias. Ahora te desconecta. Buenos días. Espero que se conecten algunos estudiantes. ¿Listo? Listo. Después apago todo ahí. Cosas si sabes cómo colocar el cabecito este, ¿no? Sí, la pared esa. Exacto. Hay que tener eso esto, Sí. esto y esto. Bien, bien. ¿Esto? No. Ese se lo escucharon un poquito y lo miré acá, que se da el micrófono claro. Ah, bien. Lo hacemos muy claro y se lo da. Genial, che, muchas Ese gracias. también directo ahí. Bien, Este cosito es para el cable. bien. Para cosas si empiezan acá lo van a generar misterio. Bueno, cualquier cosa me pongo los gritos y pido ayuda. No, te vas a poner que está acá, que las personas se van a ir conectando y le generan misterio. Che, ¿no tenemos una forma de agregarle pelo porque sale la mirada Sí, de arriba? me olvidé, pero la próxima. Una peluquita. No, voy a. Necesito subir acá ahí arriba para apretar un botón para configurar el zoom. La próxima lo No hay configuramos problema, más. es un chiste. No, no pasa nada. Porque mi perfil preferido es el derecho y acá me toma de la izquierda, como Julio Iglesias. Puede ser, a mí tampoco me Es gusta un que se problema. me vea, pero mirá que mal dice. No me da bien. Bueno, perfecto. Bueno. Listo. Para cosas así que no quería que te escuchen. Ahí está en silencio. Ah, mirá lo que es la ciencia. ¿Ah? Chao. Bueno, buenos días. Yo pensé que la neblina se debía a un homenaje a la reina Isabel fallecida, pero es el humo. A mí a veces me cuesta entender que hay gente que es experta en realezas. Vieron que le hacen reportajes en televisión a personas que son estudiosos de las realezas, pero no son estudiosos de los devenires políticos o el peso que tienen, no, son como admiradores de la realeza en el sentido del protocolo, del glamour, etcétera, etcétera. No dejo de sorprenderme en los intereses de la gente. Bueno, voy a hacer algún encuadramiento al comienzo de esta clase. Como saben, la clase queda grabada, por lo tanto, por favor, no me bombardeen a preguntas, sino que después pueden escuchar o pueden poner en los comentarios las preguntas que... Para los estudiantes que cursan la materia virtual, de manera virtual, el 19 de octubre será el parcial con la misma modalidad
del primero, mis estudiantes del práctico, que va a ser un parcial escrito que va a contemplar la unidad 3 y 4 del programa, focalizando principalmente en el concepto o en la distinción entre síntoma y trastorno y vinculado al campo del aprendizaje y la inteligencia. Y la unidad 4 en función de lo que es el dispositivo analizador y cómo se compone como un instrumento metodológico y técnico para el abordaje institucional. Esta noción guarda coherencia y vendría de alguna manera a cerrar la asignatura. Todos sabemos que todo cierre es una apertura, bueno, todas esas cosas que decimos en esta facultad, pero hay cosas que cuando terminan. Si no, hablen con mi primer novia, que ella tomó esa decisión y no era ninguna apertura, era un... Bueno, no importa. Buenos días. Están un poco desordenados los bancos. De esta manera, estas dos líneas que trabajamos en torno a la problemática o esta tensión del campo de la psicología en la educación entre la antropogenia y la disciplina, entendiendo esquemáticamente, si ustedes pueden ver los mapas conceptuales de la asignatura, cómo mantenemos esta tensión entre antropogenia y disciplina. El campo del trastorno, del aprendizaje, la distinción, síntoma y trastorno, si está en funcionamiento el aparato psíquico, lo que llamaríamos a grandes rasgos como este aparato pensante, capaz de pensar pensamientos, se encontraría, si bien ambos están entrecruzados, pero del lado de lo que llamaríamos la antropogenia, la constitución psíquica, y las disciplinas del lado de lo que podríamos denominar producción de subjetividad y un modo específico de producción de subjetividad en nuestra cultura, de alguna manera arreglado, pautado, serializado, o el término que se les ocurra, desde las instituciones disciplinares que nos marcan. Por lo tanto, el concepto de dispositivo analizador, que iremos viendo en las próximas clases, si bien no quedan muchas, tendrá que ver con este modo de ir dándole sentido a la asignatura y englobando el temario. En el punto 3, unidad temática número 3, la bibliografía, ustedes pueden leerla de manera lineal, pero yo diría que el texto de Schlemmen son los textos de Silvia Bleichmer. Serían en líneas generales los principales. Tomen siempre en consideración el mapa conceptual, y esto que estoy planteando también es válido para quienes hagan el trabajo para la promoción en este teórico. Hoy cuando vaya a casa me voy a poner en mi computadora y voy a escribir la consigna, como ya les dije anteriormente, voy a detallarla, como para que ustedes con un mes y una semana de tiempo puedan ir elaborando el trabajo. Pero básicamente lo que voy a pedir es un trabajo que integre la asignatura. Muchas de las cosas las hemos trabajado en varias oportunidades, las hemos repetido en varias oportunidades. Pueden releer el texto Panorama de Psicología en Educación, que es un texto que a mi modo de ver fue escrito en su momento para generar un ordenamiento de la asignatura, que no significa en este caso que los temas estén agotados, sino encontrar de alguna manera una argumentación que haga de ligazón entre la variedad de temas que se presentan en una asignatura como esta. Con respecto a la unidad 4, en estos días estoy por subir a comunidades y a la instancia que haga falta los textos de mi autoría. El texto que es un dispositivo de Deleuze, en un texto que se llama Michel Foucault, filósofo, que lo deben conocer, que es un dispositivo, es un clásico, o por lo menos en su momento lo era.
Ahora no sé si las asignaturas sociales lo siguen dando con la misma gravitación que tenía en otro momento, pero es un texto muy interesante porque ahí Deleuze hace una lectura de Foucault, esto lo vamos a desarrollar en clase, donde trabaja operativamente cómo funciona un dispositivo. Y un dispositivo dirá que es algo que pone luz. Es muy interesante. De allí, el psicoanálisis institucional francés desarrollará la noción de dispositivo analizador como un instrumento y un constructo, no solamente que nos permite decodificar la producción institucional, sino también intervenir sobre ella. Como las prácticas en el campo educativo tienen un fuerte componente de práctica institucional, este concepto para mí es clave, es fundamental. Es lo que todo estudiante que pasa por esta asignatura tiene que poder saber. Diferenciar el campo, llamemos, del síntoma y del trastorno como un diagnóstico diferencial claro frente a una problemática del pensamiento o de la inteligencia que suelen emerger en el campo educativo, sobre todo en la infancia y en la adolescencia, con gran facilidad. Y el concepto de dispositivo analizador, que es el que nos permite poner a trabajar la trama propia de las instituciones, por lo menos desde el psicoanálisis, desde el institucionalismo francés. Lo que vamos a encontrar allí es la trama, llamemos, de las relaciones de poder. En función de la escasez de clases que hemos tenido, yo voy a hacer una serie de videos con lo que serían clases de apoyo, es decir, los temas que no se pudieron hacer en el año los voy a ir grabando, los voy a ir subiendo mientras lavo la ropa, mientras paseo el perro, mientras hago ejercicio, fitness, me van a ver en el elíptico dando la clase y todas esas cosas que hoy en día quedan muy bien, mientras voy a saludar los restos de la reina Isabel también, en el monumento a la bandera vamos a hacer una ceremonia en solidaridad con el rey Charles. Toda la vida el tipo se preparó para no hacer nada. Con esa sutileza de los británicos, el rey reina pero no gobierna, maravillosa expresión, el tipo se preparó para no hacer nada. Y acá nos quejamos de los planes sociales. Maravilloso. Bien, el texto de Deleuze, La pasada del analista y el analizador, un texto muy importante. También ustedes tienen en Vigilar y alimentar un texto brillante de mi autoría. Permítanme este momento narcisístico porque nadie me dice eso, me lo tengo que decir yo solo. Hay un capítulo titulado que estoy buscando, y yo para buscar soy un poco... Creo que se llama La desnutrición como analizador, ya va. La desnutrición infantil como dispositivo analizador, página 77, este texto está en el Drive, donde yo hago un desarrollo del concepto de dispositivo analizador aplicado al tema a tratar en el libro, pero yo diría que es bastante ilustrativo y completo y esto se puede transferir a otras problemáticas, porque el trabajo, el libro, lo que intento hacer es desmenuzar las políticas asistenciales desde su genealogía, su historia, su modo de producción y el impacto que tienen en la subjetividad. Entonces, ahí el dispositivo analizador se entiende, yo diría, a partir de, obviamente, de las lecturas de los autores clásicos. Pero no se hagan problema, esto va a ser ampliado en esta suerte de clases, yo diría, de apoyo, que no van a tener régimen de asistencia, es decir, no son clases que ustedes deban dar la asistencia, las voy a poner aparte en la página de comunidades, igualmente van a quedar grabadas en el Facebook, como para que ustedes puedan tener más material.
Invitar tu video en vivo. ¿Cómo invitar mi video en vivo? No entiendo. Apretamos aquí. Sí, agregar. El mundo no dejamos una. ¿Qué habíamos dado la última clase? ¿Dónde habíamos dejado? Hoy no me acompaña Raquel, la ayudante que habitualmente está conmigo. Tuvo una situación personal que atender, así que a la gente que está allá no está mal. Este es el mío. Yo no me voy a levantar hasta allá a manejar eso. Me siento como en un capítulo de Star Trek, manejando computadoras y pantallas. ¿Sí? ¿Dónde habíamos dejado la clase anterior? Hemos hecho un recorrido sobre trabajo con niños desde Glenn, y habíamos articulado estos dos modelos que pasan también a la teoría de Silvia Blech. Sí, digamos que estoy tratando de ilustrar que el pensamiento de Silvia Bleichmann es un pensamiento que reelabora y se posiciona sobre la historia del psicoanálisis y puntualmente el psicoanálisis con niños. Que las ideas de ella no son ideas generadas por una varita mágica que se despertó iluminada, probablemente la analista más brillante argentina y me atrevería a decir a nivel mundial, de finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Y que tiene una presencia, por lo menos a mi modo de ver, como profesor titular de esta cátedra, mientras me toque estar en este lugar, de que fue probablemente no solamente una analista teóricamente brillante, clínicamente muy lúcida, comprometida con las problemáticas de su tiempo, sino que además tenía una puntual preocupación y trabajo sobre la relación entre la constitución psíquica y el aprendizaje. Situación que fue muchas veces desestimada por el paladar negro del psicoanálisis. Silvia tenía una especial preocupación desde el psicoanálisis por las problemáticas del aprendizaje, porque ella una gran analista de niños. Y lo que digo no es una opinión personal, o sea, vean sus libros y van a ver que el tema de la inteligencia o la constitución de la inteligencia para ella no era un tema menor, sobre todo como una problemática del pensamiento. A las pruebas me remito, inteligencia y simbolización, aportes del psicoanálisis para una teoría de la inteligencia, el capítulo dedicado a la inteligencia en psicoanálisis y neogénesis, la preocupación por la constitución del pensamiento que ella tenía desde los comienzos de sus textos, tanto en los orígenes del sujeto psíquico como en la fundación del inconsciente, cómo el psiquismo se convierte o adviene o surge a partir de ser un aparato pensante, fue una preocupación que la atravesó toda la vida. Ni hablar de las innumerables conferencias que brindó, dictó, y que era una persona muy demandada por el campo de la psicopedagogía clínica. El texto de Schlemenson es un texto que está escrito siguiendo la obra especialmente de Silvia Bleichmann y de Piero Lanier, y fue una persona con una gran capacidad de transmisión y de difusión del psicoanálisis y de interpelación de época. Esta idea que les transmito tiene que ver con que se ha discutido, se discute de manera recurrente en ámbitos y psicoanalíticos el carácter o no científico del psicoanálisis. Han escuchado esto, ¿no? Esta afirmación del psicoanálisis no es una ciencia, bueno, etcétera, etcétera. No es una ciencia en el sentido de la química, de las ciencias duras, como se suele decir. Ahora, en el campo de la experiencia y de
el debate interteórico, yo creo que debemos establecer algún criterio de rigor. Muchas veces nos encontramos con una difusión más bien retórica de este campo. O sea, decimos cosas que suenen bien, que sean provocadoras, que a lo mejor en la complejidad o lo complicado del enunciado parecería que se están diciendo cosas extraordinarias. Humildemente, desde mi punto de vista, hay un campo que nunca podemos desoír, que es la clínica. Y lo que sucede en la clínica. ¿Cuáles son las problemáticas que tienen las personas, lo que los aqueja, lo que les hace sufrir, lo que no les permite a lo mejor, dicho de una manera a lo mejor un tanto vulgar, constituirse subjetivamente? ¿Y qué podemos hacer nosotros con nuestros humildes rudimentos teóricos y técnicos para ayudarlos y aliviar? Un sujeto que no logra constituirse psíquicamente es un sujeto que sufre. ¿Y qué va a sufrir? A lo mejor no es capaz de ser consciente de su sufrimiento, pero estamos frente a un sufrimiento o a un sufrimiento no elaborado que no le permitió constituirse. Si yo no recuerdo mal, este texto, Silvia Bleichmann, Aportes del psicoanálisis para una teoría de la inteligencia, me dio risa cuando lo leía porque muchas de las cosas que yo les dije en la clase pasada están en este texto, es un libro que surgió este año. Estaba repasando algunas cosas y me reía solo, porque hasta había un ejemplo parecido al de los pescaditos, que le había dicho el clase anterior. El texto del primero capítulo es muy interesante. La subjetividad como premisa de la inteligencia. Este texto no está en el programa, porque se editó este año, por lo menos se dio a conocer este año el libro, que es una conferencia, que se nota que no está revisada por la autora. Bleichmann muere en el año 2006, y se están publicando conferencias, desgrabaciones. Entonces, por momentos hay algunas ideas que quedan sin resolver. Este fue uno de los últimos seminarios que Silvia corrigió, este y la constitución del sujeto ético, que son dos seminarios bastante emparentados en algunas cosas. Fueron revisados por la autora, son extraordinarios, y hay otros que no han estado revisados por la autora y dejan algunas ideas un poco sueltas porque están desgrabados y a lo mejor con alguna corrección de estilo. Siempre tengo la tentación de hacer como una pequeña recapitulación. Si esto los aburre, solamente deben abofetearme. Pero estamos ubicados en una serie de ideas que pueden aparecer sin gran desarrollo. El aporte psicoanalítico para la problemática cognitiva, que es una conferencia que da Silvia Bleichmann, no recuerdo bien el año, pero es en la primera mitad de los años 90, que es un texto que está basado en la fundación de lo inconsciente. No entiendo por qué la gente hace esto y pasa las hojas, pero yo lo voy a hacer porque queda bien. Es muy elegante. Dice Bleichmann en la introducción, dice: el otro está siempre en el horizonte, sea como instituyente de la sexualidad o como propiciante de ligazones capaces de producir derivados. En ello reside la paradoja que inaugura la madre al introducir, en el momento del alivio mismo de las tensiones biológicas, otras tensiones del orden sexual, no resolubles ya por medios simplemente físico-químicos, quedando éstas abiertas a todo tipo de simbolizaciones
constituyéndose en el motor del progreso psíquico. Suspenso. Momento de tensión. ¿Quieren que repita la frase? Repito la frase para los televidentes. Para todos los argentinos, como decía Maradona. El otro está siempre en el horizonte. Una metáfora. Sea como instituyente de la sexualidad, o como propiciante de las ligazones capaces de producir derivados. En ello reside la paradoja que inaugura la madre al introducir, en el momento del alivio mismo de las tensiones biológicas, otras tensiones del orden sexual, no resolubles ya por medios simplemente físico-químicos, quedando estas abiertas, esta palabra es fundamental, abiertas a todo tipo de simbolizaciones, constituyéndose en motor del progreso psíquico. Página 12, introducción, la fundación del inconsciente. Esta es la idea principal del libro. Como veíamos anteriormente, para Melanie Klein, ¿cómo me gusta decir Klein? Klein, practique cada uno Klein, está en casa, Klein. Tome un mate, haga gárgaras, Klein, ¿sí? Más en honor a la reina Isabel, que acaba de perecer. No vi a nadie en el monumento festejando el triunfo de Mirta. Yo estaba como loco. 60 años comiendo gratis te prolonga la vida. Si yo hubiera comido 60 años gratis, hubiera muerto de colesterol a los 40. No pasaba. Sacaba los chinchulines, pero sin problema. Para Klein, trabaja Bleichmann en los orígenes del sujeto psíquico, teníamos ese apriorismo innato. Ya el sujeto surge por un aparato psíquico en estado precario, pero te lo entregan con todo funcionando. Es como el celular. Ya tiene todo, lo que necesita es llenar espacios vacíos. En todo caso, te bajarás nuevas aplicaciones, pero hay una predisposición a que ese esquema asimile, mediante sus propios mecanismos, lo que sucede. Es decir, tenemos objeto, ansiedad, defensa. Está todo. Ya hay objeto, que quiere decir hay representación, hay fantasía. Fantasy. In English. Fantasy. Y la fantasía, para Klein, es realización de la pulsión. Es descarga, instinto. Todo junto, everybody. Ven que tengo un inglés muy depurado. Se nota. Para Bleichmann, esto no es así. No nacemos con representaciones, al menos psíquicas, preexistentes, por lo tanto hay un rechazo a la teoría freudiana de fantasías originarias, sino que la pulsión es implantada desde afuera. Este otro humano que está en el horizonte, sea como instituyente de la sexualidad. Habíamos hablado de aquel primer tiempo biológico. En ese tiempo biológico, nuestro cuerpo posee información, pero no conocimiento. Y esta información se manifiesta a partir, a grandes rasgos, de movimientos reflejos. El reflejo de succión. Es un reflejo. La excreción es un reflejo.
el neonato se amamanta y excreta, casi es un reflejo. El síndrome del pato criollo, decían. Come y caga. Disculpen el academicismo. Pero esto es así, es un reflejo. Cuando llevas un bebé a la primera consulta con el pediatra, te dicen, ¿tomó la teta? Sí, fue de cuerpo al instante. Ojalá vos, Roberto, hicieras lo mismo, que estás 4 horas en el baño, le dice la mujer. Bueno, mejor no hablemos de vos, dice usted, se va la vez. No importa. Mientras el bebé llora los gritos, el pediatra lo sacude así, y esas cosas que hacen los pediatras, no entiendo por qué sacuden hacia los bebés al principio. Es el test de reflejo que le hace así, cruza los bracitos. Son reflejos. Ve cómo todo tiene que ver con todo. O sea, cuando el pediatra en las primeras consultas hace el bebé, siempre se le va a caer, te morís de miedo, porque agarra al bebé, hace este movimiento y el bebé pone los brazos en cruz. Es un reflejo, el reflejo de prensión. Son reflejos. Eso es información, no es conocimiento, porque no hubo una adquisición. Bleichmar también marcaba este apriorismo del lado del lacanismo, de este discurso del otro que se anticipa desde un sistema, llamémosle, significante. Lenguaje deseo, como si fuera una mirada muy aérea por momentos. Esta es una crítica que plantea Bleichmar, especialmente a los desarrollos de Maud Manoni, porque dice, no es que sea inexacto, no sea correcto, sino que no está contemplando un conjunto de cuestiones, de instancias que deben darse en donde hay una interacción entre el niño, el bebé y su entorno humano y el otro humano, que no solamente se explica por el baño simbólico, sino que hay cierta institucionalización de la sexualidad que perturba ese aparato psíquico en ciernes, y que al mismo tiempo, y esta es la parte que es interesantísima, el mismo otro humano, por lo general la madre, por la función del maternaje, para no ser tan conservadores en la expresión, tiene a su cargo lo que llamará Silvia aquí, estas derivaciones que ya no se resuelven por el orden biológico, y que veíamos en la clase anterior, por ejemplo, la succión del pecho y el chupeteo. El chupete. Es decir, el bebé se amamanta, pero sigue excitado. La mamá ya no tiene más leche, le saca el pecho, el bebé sigue succionando, entonces le pone el chupete y el chupete lo va durmiendo, por lo general acompañado por el juego amoroso. En esos pequeños movimientos que vemos, y son movimientos sexys, como diría la canción, un poquito para abajo, un poquito para arriba, no sé qué tiene de sexy eso, pero evidentemente lo tiene, como dice la canción. La madre introduce aquello que veíamos ya en Freud, la sexualidad. ¿Que de dónde proviene esto? Del inconsciente materno. Bleichmar dice lúcidamente aquí, se me desordena la biblioteca, esto es lo que extraño de las clases virtuales. Yo tenía mi biblioteca atrás, y así, sacaba los libros, acá me tengo que traer la biblioteca, se me está cayendo un hombro, tengo que ir al kinesiólogo de acá de la facultad. Bueno, no vine a hablar acá de mi vida. Yo después de estas cosas que digo, no sé de qué estaba hablando. Porque sigo pensando cosas que no puedo reproducir publicando. Me están grabando, no las puedo. ¿Qué había dicho antes? Hablando de como de otro de la visión de las expresiones que le generan al niño. Función, una función. Ahora, lo que dice Bleichmar es que una madre que solo alimenta a su bebé porque el bebé tiene hambre, como quien prescribe una medicación, estamos en un campo complejo. Por lo general, los padres alimentamos a nuestros hijos porque percibimos que en el llanto hay demanda, hay dolor, hay sufrimiento, hay un estado de necesidad.
pobrecito, tiene hambre, no puede solito, como mis pececitos. La diferencia es que mis pececitos quedaron panza arriba en la pecera porque no pueden elaborar ese plus inadecuado para la vida y el ser humano necesita de ese plus para adecuarse a la vida, para todos los argentinos, diría Diego. Este plus de placer ya no se encuentra circunspecto a la tensión de necesidad que inaugura una tensión de otro orden. Y esta misma deriva propia de la sexualidad, cuando se habla de diversidad sexual, es tautológico, porque si de algo se caracteriza la sexualidad humana es de la variación y de la diversidad, porque se produce esta desviación, malversación de estos caminos del placer que se derivan por otras vías, que no son la autoconservación. Y aquí Bleichmar, habíamos visto, rechaza este otro apriorismo que se lo atribuye a Anna Freud, pero diría yo es más bien de los seguidores de Anna Freud, de esta correlación entre el yo y la adaptación. Estos primeros movimientos son no solamente sexys, como dice la canción, sino profundamente desadaptativos. Desadaptativos no en el sentido de los desadaptados de siempre que van a la cancha y cometen disturbios, los inadaptados de siempre. Yo tengo una anécdota muy graciosa con los inadaptados de siempre, que la voy a contar cuando ustedes estén preparados, porque es muy privada y muy... Después se la... Che, qué humo que hay, por Dios. Vamos a hacer una denuncia pública, a ver las autoridades. Perotti, esto nos está pasando. Hapkin, esto nos está pasando. Alberto, mandá los aviones hidrantes. Mira qué es esto. Chan, 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 chanan. Chan, 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 chan. Chan, chan, chan. Smoke on the water. Chan, chan, chanan. Chan, 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 chan. ¿Qué es esto? Más humo que fuego, diría. En estos tiempos iniciales de la vida, en esto, Bleichmar, que si bien cuestiona, no podría decir que Sylvia Bleichmar era kleiniana, pero tenía una gran admiración por la obra de Melanie Klein, y yo me atrevería a decir que los bleichmarianos de paladar negro me van a apedrear por lo que voy a decir, pero ella yo creo que tenía mejor lectura de Melanie Klein que de Lacan. Y tenía un gran respeto clínico por la obra de Melanie Klein. Y yo tuve el privilegio de poder supervisar con ella. Y ella tenía un estilo, yo diría, no kleiniano en el sentido ortodoxo del kleinismo, pero sí de pensar cómo opera el aparato psíquico y de esa forma entender los conflictos, llamémosle, el aparato psíquico en términos de cómo opera este aparato. Por lo tanto, estaba más centrada en este modo de funcionamiento que a lo mejor el discurso del otro. Sobre todo por el trabajo con el juego infantil. Esto obviamente puede ser cuestionable, pero hay una idea que capta rápidamente Sylvia Bleichmar que pertenece a la obra de Bion. Bion es uno de los discípulos de Melanie Klein y los más alineados con la obra de Melanie Klein en un montón de aspectos, siempre en otros no, se peleaban. Había un Maipo ahí, se peleaban, se amigaban. Era como el bailando por un sueño. El jurado te decía, vos escribías un texto y el jurado te decía un montón de barbaridades, se peleaban. Miren lo que dice Bion.
Limitaré el vocabulario de Bion para nuestros oídos, va a ser un poco hostil. Advierto, como ponen, estas imágenes son sensibles, que ponen en la televisión, bueno, este lenguaje para los amantes de los textos lacanianos les puede parecer un poco hostil y rudimentario. Pero vamos. El libro se llama Volviendo a pensar, porque Bion, a partir de su trabajo con pacientes psicóticos, entiende la perturbación del pensamiento como una problemática inherente al psicoanálisis. Y el pensamiento británico ha sido pionero, como les marcaba la clase anterior, a partir de la teoría de la representación, cómo el pensamiento emerge a partir de un proceso complejo. No nacemos con pensamientos. No es lo mismo una fantasía que un pensamiento. Podríamos empezar a tensionar aquí la cosa. ¿Por qué? Porque un pensamiento, ya estoy adelantando el final de la película, le estoy spoileando el texto, un pensamiento requiere de un aparato capaz de elaborar. Y esto no lo tenemos desde los orígenes. Dice Bion, en inglés, tomando té. Limitaré el término pensamiento a la conjunción de una preconcepción con una frustración. El modelo que propongo es de un bebé cuya expectación de un pecho entra en conjunción con la realización de la no existencia de un pecho para su satisfacción. Es decir, hay una experiencia que se da en el plano de la realidad. El bebé es amamantado. Pero en esta idea de que el bebé es amamantado, va a poner en tensión, llamémosle este objeto interno, con una vivencia real, que es la satisfacción, una vivencia de placer. Esta conjunción es experimentada como un no pecho o un pecho ausente adentro. El próximo paso depende de la capacidad del niño para tolerar la frustración, en particular depende si de la decisión es eludir la frustración o modificarla. ¿Qué está planteando Bion? Tendría que haber agarrado de más arriba. Perdón, disculpe. Me entusiasmé y arranqué en el segundo capítulo. Es conveniente considerar el pensar es conveniente considerar el pensar como dependiendo del resultado exitoso de dos desarrollos mentales fundamentales. O sea, el pensar como dependiendo del resultado exitoso, porque puede haber un resultado no exitoso, puede fallar de cierto. De dos desarrollos mentales fundamentales. El primero es el desarrollo de pensamiento. El primero es el desarrollo de pensamientos. Estos requieren un aparato para manejarlos. Los pensamientos requieren de un aparato psíquico para manejarlos. El segundo desarrollo, por lo tanto, es el de este aparato que provisoriamente denominaré el pensar, thinking. Repito, el pensar es llamado a existir para manejar pensamientos. De aquí aparecerá la expresión que Bleichmar va a retomar, que esto es original de Bion, pensamientos pensados por nadie. Es decir, pensamientos sin sujeto. Y estos pensamientos sin sujeto, acá dejo el libro porque no se va a entender un poco, y yo lo leo, les doy un poco la traducción. Estos pensamientos no son pensados, surgen como un reflujo. Y este reflujo surge producto de que el psiquismo no los pudo elaborar, o aún no los pudo elaborar. Por lo tanto, para Bleichmar, estas experiencias
lo que discutirá con el kleinismo es que no son innatas las representaciones, son implantadas por este exceso derivado de la experiencia de satisfacción. Que la experiencia de satisfacción no es suficiente. Repito, no es suficiente. No, ya está, ya tuvo la vivencia de satisfacción, ahora que busque un laburo dentro de 20 años. Ya está. No, no es suficiente. Porque la vivencia de satisfacción implanta una cantidad que para el neonato, bebé, infancia, como quieran llamarlo, cachorro humano, pozo, posa, sujeto succionante, bueno, como quieran decirle, es insuficiente e inoperante para la vida. Esto que sucede es una perturbación, implanta una cantidad que no viene preconcebida en el aparato mental, lo perturba, lo conmueve. Y que en todo caso, esta cantidad lo que va a buscar es la descarga. Por lo tanto, que el bebé pueda representar ese orden de la vivencia de satisfacción no es suficiente con esta cantidad inicial. Que pueda forjar una representación, llamemos vivencia de satisfacción, alucinación del pecho, ya es producto de una elaboración. Ahí sí tenemos un pensamiento, un primer esbozo de pensamiento, de Freud. Pero puede no darse, puede quedar solamente como una descarga. Y esta descarga genera un pensamiento. Ahora, este pensamiento no es pensado por nadie. No es que hay un bebé que dice, bueno, voy a alucinar el pecho un rato porque estoy aburrido. No, es un pensamiento que adviene, siguiendo la lógica del capítulo 7 de la interpretación de los sueños, con el mismo mecanismo del sueño, es un reflujo que va a la conciencia, al polo perceptual, y nada lo detiene. Como decía la canción de La Gotita, nada lo detiene. Surge. ¿Por qué es de manera alucinatoria? Porque nada lo frena. Llega, inunda la conciencia. Una conciencia primaria, estaríamos hablando, más bien de polo perceptual, pero actúa como una defensa. Este es un pensamiento que no está siendo pensado por nadie. No hay un sujeto capaz de hacerse cargo de ese pensamiento. Entonces Bleichmar va a plantear esta idea bioniana de manera muy interesante, de que estamos hablando de pensamientos anteriores a que haya un sujeto capaz de elaborar. Bion va a elaborar una teoría bastante sólida al respecto, si bien tiene una metapsicología kleiniana bastante pesada, lo que llamará los elementos alfa y los elementos beta. Él va a llamar elemento beta a todo aquel pensamiento no elaborado que genera, llamémosle, comillas, como una contaminación del pensamiento, lo que llamará parte psicótica de la personalidad. Es un pensamiento no elaborado, en ciertos modos de delirio, en ciertos modos de producción psicótica o de cuadros border, las personas pasamos a estar bombardeados por representaciones. Yo recuerdo un paciente de la colonia de Oliveros que una vez me dijo, era muy especial él, le gustaba la música, y me dijo, tengo una guerra de canciones en mi cabeza. Era ruido en la mente. Elemento beta. Y ahí yo debo haber hecho probablemente la mejor interpretación de mi vida. A lo mejor estás buscando una canción de cuna. Me dijo, tenés razón. Sí, una canción de cuna. Y se fue, tranquilito. Pero reventar. O sea, ruido mental. ¿Qué hace en ese caso el analista? Lo ayuda a elaborar
esa cantidad. Canción de cuna, una madre suficientemente buena, un montón de cuestiones que se pueden asociar a esto. El paciente se alivió. Era ruido. Y dice, ruido, el ruido no es música. No podía dormir. Esto es uno de los grandes problemas que hay en ciertos trastornos. Bueno, Bion llama trastornos del pensamiento. Y acá viene probablemente la utilización de Bleichmark del término trastorno. ¿Por qué? Porque no está dentro del cuadro de las neurosis. Para que haya neurosis tiene que haber conflicto. En el trastorno no hay conflicto. ¿Por qué? Porque no hay un aparato psíquico barrado, dirán los lacanianos, atravesado por la represión originaria que clive el aparato en términos de Silvia Bleichmark. Lo divide. Por lo tanto, el pensamiento va hacia el polo perceptual y nada lo detiene. Y en la medida que nada lo detiene, no le permite organizarse. Ciertos casos diagnosticados como ADD no tienen que ver con problemas de atención, porque la atención no puede instalarse porque la atención requiere de un acto volitivo, de la voluntad. Yo presto atención. Ahora, si en ese momento estoy atormentado por pensamientos que no me dejan en paz, como un sueño en vigilia, estamos hablando, a grandes rasgos, digamos, de una falla en la represión. ¿Qué quiere decir? No hay contención mental. Las representaciones van derecho, no hay aparato psíquico que permita elaborar. Para Silvia Bleichmark, lo que genera esta operación es la constitución de la represión originaria. Entonces, teníamos un primer tiempo biológico. Segundo tiempo, implantación de la pulsión. La pulsión es implantada a partir de estas vivencias, como veíamos en Freud, tanto en esa cita vinculada a la seducción del niño y la siguiente donde la madre toma al niño como, un objeto, como sustituto de un objeto sexual de pleno derecho. Implantación de la pulsión. Hay una cantidad que perturba el aparato, lo pone a trabajar, como dice Silvia aquí, se transforma en motor del progreso psíquico, pero en sí mismo es insuficiente. Porque esta inadecuación, esta perversión, llamémosle, inicial, no es suficiente, deben sumarse otras. Esta primera vivencia de implantación hecha a la cría humana, y me voy a poner poético, del paraíso de lo autoconservativo, para expulsarlo al infierno de la expulsión. Eso sonó un eco ahí, bueno, la expulsión. ¿Sí? Claro, porque es cómodo que si tenemos hambre nos dan de comer y nos quedamos tranquilos, pero no hay vida mental ahí. Esta vicarización, dirá Bleichmark, de la pulsión por el instinto, uno se pone en el lugar del otro, es una perturbación necesaria que nos saca, llamémosle, del paraíso del autoconservativo, donde todo cierra, y nos expulsa al infierno de las pulsiones. Empuje, objeto, el drama, ¿no? Esa presión constante que solamente la podrá detener la composición de otra instancia. ¿Cuál es esa primera instancia que frena esto? La represión original. En este segundo tiempo, es el otro humano, a partir de las prácticas del maternaje, que se componen de dos elementos, dirá Bleichmark, el aparato psíquico materno, que le permita ligar aquello mismo que ella instituye, es decir, una madre suficientemente buena, diría Winnicott, Donald Winnicott,
es una madre que ni frustra ni excita de más. ¿Qué es una madre suficientemente buena? Es una madre que ni frustra ni excita de más. Y esto también para todos los argentinos me lo dijo una vez el célebre Fernando Ulloa, cuando él hablaba de la ternura. Todos dicen, Ulloa habla de la ternura y tienen que poner inexorablemente cara de ternura después de eso. O sea, la ternura, así con un gesto de ternura, muestra un peluche cuando el otro se angustia. ¡Qué tierno! No. Fernando tenía una teoría de la crueldad. Y el que me diga lo contrario, que vengan de a uno. Me les planto. La teoría de Fernando no es una teoría de la crueldad, porque no es una impostura. Es una teoría de la crueldad. La vera crueldad, llamarla encerrona trágica, es una escena propia de la crueldad. Esto lo vamos a ver más adelante. No sé, digo más adelante como si estaríamos empezando el año. Estamos terminando y yo sigo anunciando temporadas. Entonces, ¿qué decía Fernando? La ternura es ni frustrar ni excitar de más. Cita Winnicott. En esto, Ulloa seguía a Winnicott. Yo tuve el privilegio también de supervisar con Fernando. Me di todos los gustos en vida. Jugué un fútbol tenis con Maradona. Tuve una noche de lujuria con Coppola. Rompí un hotel con Justin Bieber y Charly García. Me he dado todos los gustos que una persona se puede dar. Estoy viendo una época muy aburrida. Porque mis grandes... He tomado whisky con el Coco Basile. Es un exquisito. Yo decía, efectivamente, esto es un exquisito. El Blue Label, me he dado todos los gustos de él. Pero fuera de broma, yo sí supervisé con Fernando y... Winnicott, y así. Como si dijera él lo más grande que hay. Bien, la teoría de la crueldad es una teoría bastante compleja que plantea Ulloa, pero la ternura es ni frustrar ni excitar de más. Porque ahí es también donde reposa la crueldad. En la manipulación de la frustración y de la satisfacción del otro. También hay una cuestión ahí que merece especial atención. O sea, la encerrona trágica no es solamente la escena del torturado y el torturado. Es una escena de dependencia absoluta de un otro. Y de un otro que goza del cuerpo del que está en una posición inferior. O sea, el éxito en este caso es la dependencia. La teoría psicoanalítica conoce distintos modos de nombrar esto, la famosa violencia primaria y secundaria de Tirolanier, etcétera, etcétera. Esta asimetría, esto, bueno, disculpen que me ponga, el éxito. El doble lenguaje entre el niño y el adulto. Texto. La escena transferencial. ¿Voy a terminar mi análisis alguna vez? Todavía no, como en El hombre ante la ley, te dice el analista. La captura transferencial, o sea, la encerrona trágica tiene una escena, llamémosle social, tiene otra dimensión del orden de lo fantasmático, y tiene una dimensión, llamémosle, en el orden transferencial. El concepto de Ulloa es profundamente metapsicológico. Lo vamos a ver probablemente en alguna de las clases de apoyo. Pero en esta escena inicial, este otro humano tiene ese poder sobre el cuerpo del infante. Si la madre o el otro humano no está provisto de un inconsciente, y llamémosle de cierta percepción que incluye una dimensión ética, en la que en esa dimensión ética de alguna manera puedo comprender que estoy frente a un otro. Hola, ¿cómo te va? Más adelante. ¿Querés que te vean? ¿Querés saludar?
lo Yo veo, te lo manejo, mira. Yo que te lo lo manejo. veo a los chicos. Claro, ahí te ven. Espero que vean los chicos. Dale, mira, hacemos así, se da vuelta la cámara. La damos a vuelta. Anda a hablarle yo. Mi espejito. ¿Viste? Bueno, ¿me lo das? Ahí está. Hablale a los chicos, dale. ¿Ya está? ¿Puedo seguir? Profesora, ¿me deja seguir? Gracias. Vení, tomá. Por lo tanto, ¿dónde habíamos quedado? Disculpen. La encerrona trágica. Estoy planteando la encerrona trágica en este sentido conectado con esta escena primaria, que se pone en juego en estas relaciones iniciales. Ulloa decía, en esto citaba Fairbairn, un psicoanalista inglés un tanto periférico, y Fairbairn decía que si un bebé pudiera pensar en el momento de frustración, mientras espera el objeto anhelado, si pudiéramos instalar un pensamiento en él, podría llegar a pensar que en el momento que es frustrado, los padres son eminentemente crueles. Aún no tiene esa capacidad de pensar, pero pensaría que sus padres son eminentemente crueles, terriblemente crueles. Yo soy de Newell, ¿y vos? Vamos, carajo. Vamos. Somos la mayoría. La mayoría somos de Newell. Chau. Eminentemente crueles. ¿Qué quiere decir? Que la frustración está vinculada a cierta emergencia del odio y de la destructividad. Y que el odio puede brotar, como así lo indica la tragedia, de cualquier lugar, en la medida de que yo pienso que el otro es cruel. Puede activar también mi propia crueldad. Soy el objeto. Soy el objeto. Yo soy la frustración. Mi sueño. Mi madre. Yo soy el otro que frustra, ¿no? Soy el objeto. Una identificación masiva. Identificación proyectiva masiva. Incorporo la crueldad. Pero la crueldad no la incorporo de un objeto real, la incorporo de una frustración, que no es lo mismo. Por lo tanto, la crueldad viene de una incapacidad de elaboración, de integrar los aspectos buenos y malos del objeto. Un objeto sumamente seductor, cuando frustra, es peor. La sobreseducción puede generar crueldad. La frustración no es solo carencia, es qué pasa cuando el objeto está en ausencia, nos dice Bion in English. Por lo tanto, no hay una relación directa entre el sujeto y esa realidad.
Por lo tanto, volvemos a la idea de madre suficientemente buena, una madre que ni seduce ni frustra de más. El psicópata es un gran seductor y ejerce el control desde la seducción. ¿Quién conoce un psicópata antipático? Que levante la mano. El psicópata es simpático, seduce. Ahora, en la frustración te deja pedaleando y genera un vínculo alienante. Esta idea, que está en los orígenes, tiene que ver con este otro humano que está en el horizonte. En la medida de que hay un otro, en lugar de decir, ¿cómo depende de mí el bebé que solamente yo le doy de comer? Y entiende que en el estado de necesidad hay un otro humano que sufre, es decir, ya lo dice Freud en el mismo proyecto, es el surgimiento del escrúpulo, del pensamiento humano del otro. Esta idea es muy interesante. Yo tengo un recuerdo de mis dos hijos, cuando el más chiquito era un bebé, de repente, bueno, obviamente, uno escuchaba que lloraba. Y una vez se escucha que llora y se calma. Y cuando con mi mujer vamos a ver qué pasa, es su hermano mayor, de 3 años y medio, le agarró la manito al bebé y se la puso en la boca. Y acá viene lo mejor. Porque dice, yo le puse la mano en la boca para que él crea que tiene chupete. ¿Captan esto? La sutileza. Para que él crea que tiene el chupete. O sea, un chico de 3 años y medio puede pensar que el bebé no piensa como él, que tiene otro tipo de pensamiento. Es un momento eminentemente ético. ¿Por qué ético? No por la moral y la forma. Por favor, bebé, no estamos hablando de moral, estamos hablando de un reconocimiento temprano de que el otro no piensa como uno. Tiene otro modo de pensar y de representar. Podría decirle, puse el chupete para que deje de llorar, para que deje de aturdirme, por lo que sea. No hay un fin práctico. Es para que su hermano no sufra. Después lo habrá hecho sufrir por otras cosas, como toda cuestión de hermanos. Pero hay un momento en el que interviene para que el otro no sufra. Es un momento eminentemente ético. No generarle sufrimiento al otro. O frente al sufrimiento del otro, entender, bueno, esto estabiliza la pareja. Y le da autonomía. Es decir, a partir de estas vivencias comienzan a ligarse o a producirse las primeras ligazones. Este otro humano, que no es solamente la madre, sino los objetos primarios, comienzan a establecer las primeras ligazones. Esto está en este segundo tiempo de implantación. Al mismo tiempo que se implanta, esto puede quedar liberado, una excitación inmanejable, elemento beta, pensamiento evacuativo, o puede ser un pensamiento que empieza a establecer ligazones y superficie. Yo en la clase anterior les contaba la anécdota que quedó suspendida cuando el bebé empieza a mirar su mano. ¿No? Entonces, a veces uno disfruta, mira como embelesado, mira su mano con la luz o mira los juguetes. Y uno lo deja. Cuando el bebé está en ese juego, y uso la palabra juego, está generando continuidad. Mantiene atención y no hay pensamiento que lo perturbe. No lo perturba el hambre, no lo perturba. Pero si cuando el bebé empieza a mirar la mano, esto lo contaba siempre un yo, viene la madre, el padre, la abuela, el tío, que dice, qué linda manito que tiene, lo caotiza el bebé.
Una madre que le da al bebé el pecho cada 15 minutos porque está sumamente angustiada y teme que muera de hambre, o no tiene registro del tiempo, lo caotiza. Son acciones que de alguna u otra manera tienen que ser adecuadas. ¿Y cuál es la adecuación? La excitación del bebé. Son momentos iniciales. Ahora, este segundo tiempo se constituye entonces tanto de la implantación como de la ligazón, que le permiten al pensamiento existir. La intromisión del otro puede derrumbar estos primeros pensamientos. O sea, estos pensamientos son importantes. Ahora, ¿cuándo surge una instancia de alguien que pueda pensar sus pensamientos? En la medida de que haya una elaboración de las frustraciones, dirá Bion, en la medida, dirá Bleichmar, que surge el yo. Hay debates al respecto, si podemos hablar de un yo primario, un yo que tiene como a su cargo la coordinación de esta mediación con el mundo. O sea, cuando uno ve el bebé que mueve la mano, vemos un movimiento volitivo, hay un yo. Pero es un yo incipiente y no podríamos decir que es un yo narcisista. Es un yo que tiene como primer trabajo el establecimiento de continuidades. El tercer tiempo, dirá Bleichmar, se compone con la instalación de la represión originaria. Y la represión originaria es lo que cliva el aparato, lo divide. Estas ligazones quedarán del lado del proceso secundario y el objeto pulsante quedará del lado del inconsciente. Por lo tanto, en el inconsciente no hay un sujeto que piensa, lo que hay son representantes representativos de la pulsión. En el inconsciente no hay lógica. Será trabajo del proceso secundario y de un proceso secundario que no será perturbado por estos pensamientos, que le va a permitir cierto modo de organización. No podemos hablar de un yo en el sentido del sujeto si no tenemos constituida la represión originaria. Porque ¿cuál es la principal función de la represión originaria? Freud, lo inconsciente, tópica y dinámica del inconsciente. La defensa. La represión originaria tiene como función no dejar que los elementos salgan. ¿Y cuál es su principal mecanismo? Por un viaje a Disney con todas tus amigas o un viaje a Londres para despedir a la reina. ¿Se ganó? ¿Qué elige? ¿El viaje a Inglaterra o a Disney? Tiene que ir a ver a la reina, lo siento. ¿Y qué hace la contrainvestidura? ¿Y qué más? La contrainvestidura, en Freud no está muy claro, dice en algún lugar, en algún momento supe dónde, ya no me acuerdo, el alcohol me ha quitado esa capacidad de citar con más precisión, genera una fuerza opuesta. Vamos al ejemplo clásico. A las pulsiones anales, la compulsión de lavarse las manos. Nada que ver con la política argentina. Podría ser a la pulsión oral, cerrar la boca. No puede comer más. Puede ser esa como la contraria, la voracidad. Pero bueno, ahí estaríamos un tema más complejo. Ejerce una fuerza contraria. Freud observa, en los casos, por ejemplo, como el hombre de las ratas, esta neurosis obsesiva tan grave de este pobre hombre,
tiene siempre movimientos de una represión muy grande. Ahí estamos frente a la contrainvestidura. La función secundaria de la represión es el famoso esfuerzo de dar caza, es decir, esta traducción del representante representativo de la pulsión en una representación del proceso secundario. Digamos, tiene una capacidad de ligazón mucho mayor. Los primeros esbozos de la represión originaria uno los comienza a ver probablemente en la angustia del octavo mes. La distinción entre lo conocido y lo no conocido, la figura del extraño, el cambio de pautas alimentarias, las conductas retentivas de los bebés, ya empiezan a hablar de un manejo y del conflicto pulsional, es decir, entre el deseo de satisfacer las pulsiones y la renuncia a lo pulsional. Bleichmar va a dar un conjunto de ejemplos clínicos, pero yo quisiera finalizar con esto. Nosotros podemos encontrar entonces un problema de aprendizaje no necesariamente es un problema del pensamiento. Un problema de aprendizaje puede ser o deberse a una cuestión didáctica, institucional. No necesariamente un problema de aprendizaje es un problema de la inteligencia. Ahora bien, cuando se produce un problema de aprendizaje, uno tiene que, y lo dice Bleichmar aquí, elaborar un diagnóstico, pero no bajo la nosografía psiquiátrica, sino tratar de entender primero, ¿se ha constituido o no la inteligencia? Un niño, por ejemplo, cuya represión originaria está fallida y no le permite establecer, llamémosle, relaciones con el lenguaje, no tiene un problema de pronunciación o del lenguaje, tiene un problema de representación, no puede representar. Si a un chiquitito le cuesta sumar 1 más 1, a lo mejor no es que tiene un problema con la matemática, a lo mejor no tiene capacidad de representar abstractamente un número. O esos chicos que te hablan en infinitivo y se nombran a sí mismos en los términos que los menciona el otro, el nene, esa cosa en tercera persona. Entonces tiene problemas de lenguaje, tiene problemas para hablar. Bueno, sí, pero el problema no es que tiene que ir a una fonoaudióloga que le enseñe a hablar. Hay un problema de representación del yo. Este primer diagnóstico es clave. Nosotros no nos ocupamos de las cuestiones didácticas. Podemos hacer algún señalamiento, podemos trabajar con el campo educativo, tratando de entender cómo integrar ciertas cuestiones, pero el problema del trastorno es más complejo. ¿Por qué? Porque está afectado el yo en su funcionamiento. No le podemos interpretar, no le podemos pedir asociaciones libres. Ahora, el juego, en los chicos que tienen un trastorno, cuando nosotros podemos empezar a establecer algún juego, a lo mejor tenemos la chance de quebrar cierto destino estructural. En esto yo coincido con Silvia Bleichmar, en la clínica con niños puede darse una modificación de la estructura. En el adulto es mucho más difícil. Lo que pinta como una psicosis infantil, que la psicosis infantil no es igual que la del adulto, puede revertirse en un niño, es más difícil en un adulto. Cierto encapsulamiento autístico puede revertirse en un niño, más complejo en un adulto. La misma Silvia lo dice, por acá. Un chico que no incorpora el lenguaje a cierta edad difícilmente puede desarrollar un pensamiento por el nivel de caos mental que le genera el no poder representar. Por lo tanto, este es un primer diagnóstico. En esto hay un texto que les puede servir, que está en el programa. Esto vincula nuestra materia con su correlativa inferior, que es evaluación y psicodiagnóstico. En el capítulo 2, un modelo de pensamiento para interpretar. Sellener
va a mostrar cómo ciertas problemáticas de no integración en el dibujo se relacionan con el campo del trastorno. ¿Por qué? Porque no hay esquema corporal. Ese niño, niña de 7, 8 años que dibuja como figura humana un círculo perforado, estamos hablando de una imagen corporal dañada. Ahora, si uno le da un lápiz a un chico que jamás dibujó, porque vive en un pueblo de la Polinesia de pescadores, probablemente haga una figura humana en un papel no lograda, pero tiene otros indicadores de integración. Por lo tanto, esto es clave. Ustedes, desde mi humilde visión, no se puede aprobar esta materia si uno no puede manejar esta distinción entre síntoma y trastorno. Es compleja, lo sé, yo no les voy a pedir una tesis al respecto, pero poder diferenciar estas dos categorías. Preguntas, comentarios, ideas. Tenemos unos minutitos. ¿Se entiende? Es complejo el tema. Los primeros textos de la unidad tienen mucha casuística. No hace falta que las lean todas, pero más o menos para orientarse. En Vigilar y Alimentar, en el capítulo 3, de los 4 casos presentados, en todos podríamos hablar de cierto grado de trastorno, donde yo principalmente lo pienso desde la cuestión nutricional, pero también lo que el libro aborda es cómo muchas veces la problemática de la desnutrición infantil está tomada desde el punto de vista biológico, en donde la insuficiencia de alimentos genera un daño cognitivo, y mi tesis tiene más que ver con el desarrollo del yo. El proceso de desnutrición acompaña un languidecimiento yoico. Porque la paradoja que trabaja el libro es que la mayoría de estos niños, por no decir todos, se desnutren aún con presencia del alimento. Lo cual habla de estos movimientos. Por eso está en el programa este libro. Porque muchos casos que después son tomados o prejuiciosamente leídos como que la desnutrición por sí misma genera pobreza mental o empobrecimiento psíquico, es cuestionable. Y no solamente esto ha sido cuestionado desde el psicoanálisis. Los trabajos de un pediatra, Jorge Colombo, también por otro camino arriban a los mismos resultados de los que estoy trabajando. Están en el libro también. Dije, mira qué interesante. Esto que yo vi acá, y sobre todo, este es un dato muy curioso, lo que es el serrucho, el pico de desnutrición, donde se produce la desnutrición y el bebé no se vuelve a recuperar, caramba, es en el 8º mes, donde se da la crisis más potente, llamémosle, entre el cuerpo del niño y la elaboración que empieza a tener a su cargo bajo su propia autonomía. Es decir, la angustia del 8º mes es como si fuera el primer éxito que tiene el bebé, es poder diferenciar lo conocido de lo no conocido. Suele ser a veces muy frustrante porque la abuela dice, no me quiere este bebé, me lo dan y llora. Y el bebé recién nacido se lo pasan de mano en mano, de mano en mano. Hay un momento donde el bebé se lo cambian de mano en mano, con un escándalo. Hay otro recuerdo muy tierno que yo tengo con mis hijos, es que Agustín, el más chiquito, ya no es tan chiquito, estaba enfermito, tenía 8 o 9 meses, lo viene a ver el doctor a casa y el doctor le regala el bajo-lengua por el que lo hizo el control. Y él estaba contento con su baja-lengua. Viene el hermano, el que le había puesto la manito, y le quiere sacar el bajo-lengua, se lo quiere agarrar. Y cuando se lo quiere agarrar, le hace ¡ah! Se lo saca
y le pone una cara así de malo. Esto es genial. Le está diciendo mío. Octavo, noveno mes. Eso es el yo. Si no hay un yo, se lo saca y a lo mejor hace un berrinche porque la omnipotencia de pensamiento no le permite regenerar el objeto. Ahora, el objeto está en la realidad. Es mío, no es tuyo. Esto es un logro del aparato psíquico. Winnicott le decía capacidad. Hay una capacidad de diferenciar lo propio de lo extraño, el yo y el otro. 8 meses. Es muy temprano, ¿no? Y ahí también hay un principio de causalidad. Si lo tenés vos, no lo tengo yo. Lógica de no contradicción y tercero excluido. Proceso secundario. 8 o 9 meses. Ahí vemos un proceso exitoso. Ahí porque uno lo vio. Lo pudo haber hecho antes o no. Pero eso es un proceso constitutivo exitoso. A veces es un éxito poderse angustiar, porque enuncia un conflicto. Cuando el bebé empieza el jardín, o el niño. Poder diferenciar, estar en manos de sus padres y pasar a un lugar desconocido, angustiarse antes de entrar al jardín, es un éxito del aparato, aunque sea muy molesto y frustrante para los padres. Es más preocupante un chico que no se angustia frente a eso, que a lo mejor un chico que hace un berrinche. Después, si no quiere ir nunca más a la escuela, como me pasó una vez en una consulta en el hospital, dije, ¿su nene va al jardín? No, dejó. No, ¿cómo dejó el jardín? Un hijo deja la facultad, no deja el jardín. Bueno, por ahí tenemos otra situación. También hay una madre que no se puede sostener frente a la angustia del bebé, se identifica, lo trae de nuevo al cuerpo. A mí me apasiona. Bueno, nos vemos la próxima, chicos.